Bueno, hola, buenos días. Para los que no me conocen, me voy a presentar, mucho gusto. Mi nombre es Diego Hernán Cañarroso, soy contador público de la Universidad de Pamplona, especialista en tributaria. Y actualmente pues estoy trabajando para la universidad y para una empresa de servicios públicos. Tengo ya 7 años de experiencia en el campo de la ejecución de presupuestos, de proyectos y el análisis de información, y sobre todo pues en esta parte de costos, sobre todo costos 3, que es donde vamos a ver las nuevas teorías de los costos. Pues he tenido como mucha experiencia. Antes de, bueno, vamos a aclarar las generalidades del grupo. Obviamente pues vamos a mantener la misma estructura que se maneja en el programa, el 60 y el 40. Costos 3 va a ser una materia que por determinación del departamento vamos a hacer un trabajo de investigación. Entonces acá sí o sí vamos a hacer un trabajo de investigación. Vamos a ver cómo vamos a cuantificar la nota, pues para que no sea un trabajo como cualquiera y que de pronto le genere mucho trabajo y no les implique, sí, como muchos beneficios en el tema de notas, que yo sé que pues es un tema importante. Uno, eso. Y dos, pues bueno, podemos computarlo con el parcial o con el 60, eso lo podemos ir hablando. Y dos, pues vamos a tratemos de mantener esta hora de la clase. Yo ya hablé con la compañera que no podía, pues yo ya cuadré con ella. Allá estoy grabando. Voy a, de todos modos, para que podamos pues mantener siempre este mismo horario. Vamos a tratar de hacer un tema de investigación, ¿cierto? Puede ser con este primer tema que vamos a ver hoy. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para manejar la asignatura? Costos es una materia práctica. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a tratar de todas las clases, hacer ejercicios, y la parte teórica pues sí la vamos como a contextualizar, pero mediante hacemos el ejercicio pues vamos hablando de cómo, de los componentes teóricos para que nos quede un poco más fácil interpretar la información de los ejercicios. Yo sí quisiera que de pronto alguien, no sé si alguien me pueda decir si ustedes el semestre anterior en costos 1 y costos 2 vieron prácticamente, o sea, vieron los ejercicios. Ustedes ya saben calcular los procesos o sea, costos por procesos, subprocesos, costos por actividades. Si tienen muy claro la discriminación de los costos indirectos de fabricación, cómo determinarlos, el cálculo, cómo hallar punto de equilibrio, que son los últimos temas que se ven en costos 2. O sea, yo quisiera saber si ustedes vieron todos esos temas en ejercicios. No sé si alguien me pueda colaborar con esa. Hola, profe, buenos Hola, días. buenos días. La parte de punto de equilibrio no la vimos, no señor. Se vieron costos por procesos, ¿cierto? Costos por procesos, ¿vieron o no? ¿O recuerda cuál fue el último tema que vieron en costos 2? En costos 2 hicimos fue como, pues creamos un producto y calculamos cuáles eran los costos indirectos, y todo lo que era mano de obra, los costos directos y la materia prima, todo eso. Hicimos como una hoja de costos, eso fue como lo que hicimos prácticamente en todo el semestre en costos 2. Ya. Porque lo que pasa es que en costos 2, pues lo que uno ve es, o lo que está delimitado ¿cómo se llama? Por el plan de estudios, no por el contenido programático, son costos por procesos, costos método PEPS, método WEBS, que son costos por procesos, pero pues, con ese manejo de inventarios. También uno ve punto de equilibrio, también se ven subprocesos. Bueno, eso es lo que uno ve en costos 2, ¿sí? Que uno haya unidades. O sea, si yo les digo unidades equivalentes, ¿ustedes saben calcular las unidades equivalentes o de pronto ese tema no lo vieron? Bueno, creo que no lo vieron. Vamos a hacer una cosa. No, profe, eso no lo vi. Sí, igual vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de eh, todas las dudas que ustedes tengan y todas las preguntas que les surjan, pues por favor, en serio, traten de hacerlas. No, yo no tengo ningún problema. Eh, de pronto me demoro mucho contestando en el día, en el transcurso de un día, porque pues por mi trabajo me queda un poco difícil, pero en las noches y eso, cuando tengan dudas para cualquier ejercicio me pueden escribir. La idea es no dejar de ver los temas de costos 3, pero pues sí, hay muchos temas de costos 2 que son muy importantes tenerlos claros para este módulo de costos.
Para hoy habíamos dejado una consulta, vamos a empezar de una vez con el tema para alcanzar a hacer el ejercicio para que ustedes tengan como ya tal una idea. Vuelvo y les repito, tengan en cuenta que en esta materia tenemos que hacer una investigación. Entonces, si ustedes quieren ir pensando con quién quieren hacerse, para que la hagan en grupo y no las hagan solos, con quién quieren hacerse, sobre qué tema lo quieren hacer, les recomiendo costos estándar, que es el tema que vamos a ver hoy, porque lo uno les va a quedar más fácil eh, sabiendo el tema hoy y en la próxima clase, pues en el transcurso del semestre ejecutar la investigación. Recuerde que deben hacerlo, esto es por solicitud del programa, no es un capricho personal, pero costos 3 como se presta para eso, por la naturaleza o por los temas que vamos a ver acá, entonces el programa sí lo exige. Entonces les agradezco, porfa, pues vayan pensando en eso, vayan viendo que, con quién se quieren hacer y cómo quieren trabajar y sobre qué tema quieren trabajar. Yo les había dicho que buscáramos las diferencias sobre costeo real, costeo normal y costeo estándar. ¿Cuáles son estas tres grandes, estos tres sistemas de costos? Básicamente o a grosso modo, el costeo real, como su palabra lo indica, es los costos en los que o sea, los costos que yo realmente gasté. Si yo quiero hacer un estudio de costos, pues yo qué debo hacer? Debo coger un producto en los tres campos que vamos a ver, real, normal o histórico, o estándar, perdón. Entonces, el real, pues yo qué debería evaluar? Debería evaluar del principio al final para determinar cuáles fueron los costos que yo realmente incurrí, y cuánto fue lo que yo realmente me gasté. Si vamos a hablar del costeo normal, en relación a mano de obra y materia prima, sí son los costos reales, pero en los costos indirectos de fabricación, como ustedes de pronto pudieron ver en el semestre anterior, se pudieron dar cuenta que los costos indirectos de fabricación son un poco más complejos de calcularlos o de asociarlos a un producto, porque no están directamente ligados o inmersos en el producto, pero sí hacen parte de la cadena de producción y yo debo asociarlos para poder dar el costo real de un producto. Entonces la diferencia entre el real y el normal es el cálculo de los costos indirectos de fabricación, porque en esto se puede hacer mediante un cálculo previo, puedo presupuestar cuánto me voy a gastar en costos en CIF, en el costeo de un producto, ¿sí? En el normal. En el real sí debo tener claro los componentes de los costos indirectos de fabricación. Y los costos estándar, que es el tema que vamos a ver hoy, es la manera como yo, a través de la línea de producción, ¿sí? Empiezo a entender y a conocer el comportamiento de los costos y empiezo a estandarizarlos, ¿sí? Llega un momento en el que yo ya sé para determinada producción cuántos materiales me voy a gastar, cuánto tiempo me voy a gastar y cuántos costos indirectos van inmersos en ese producto. ¿Por qué estandarizo? Estandarizamos por muchos factores o por muchos componentes, ¿sí? Yo estandarizo porque es una mejor manera de tener un control previo, ¿sí? De hacerme un presupuesto, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un presupuesto basado en los costos en los que ya he incurrido anteriormente. Por eso es necesario siempre cuando yo voy a estandarizar mis costos, tener muchos factores en consideración. El mercado, porque yo debo conocer el precio de la materia prima, el momento económico en el que estoy, porque yo voy a presupuestar ventas, y la asignación salarial que tienen los empleados que ejecutan las funciones de operarios o de los que elaboran el producto que yo estoy ejecutando. Cuando tenga claros esos conocimientos o tenga esa información determinada, yo puedo estandarizar mis costos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio real. Yo les voy a pasar pues estas tres láminas solamente y el ejercicio para que ustedes lo tengan. Entonces traten de poner cuidado para el ejercicio, después lo pueden repetir. Yo les paso otro ejercicio para que ustedes lo hagan. No es un ejercicio difícil, no es nada del otro mundo. Me dicen si lo están viendo. No, profe, no lo estoy viendo. Me dicen cuando les salga. Sí, ya. Ahora sí, ahora sí. Listo. Entonces, miren, como les dije ahorita, ¿qué debemos tener claro en los costos? Cuando vamos a estandarizar, vamos a hacer un ejercicio de costos estándar. Aquí voy a ponerles, para que nos quede claro, costos estándar. Ya sabemos que vamos a estandarizar nuestros productos, tenemos que tener en cuenta que vamos a hallar el estándar de mano de obra, voy a escribirles por acá, el estándar de mano de obra directa, el estándar de materia prima y el estándar de los costos indirectos de fabricación. Vamos a calcular esos tres estándares, ¿cierto?
¿Qué información tenemos acá? Como ya les dije, cuando vamos a estandarizar es porque ya tenemos un conocimiento previo de lo que queremos hacer. O sea, voy a producir 1000 tutús. ¿Cuánto me vale cada tutú? Me vale 55.000 pesos, ¿sí? ¿Cuántos materiales me gasto? Ah, pues yo ya tengo, mediante un estudio que hice con un ingeniero, ya tengo claro y ya determinamos que para hacer un tutú me gasto 5 metros de tela. ¿Cuánto vale la tela, el precio del tul? 2.300 vale a precio de mercado hoy, ¿sí? Entonces, según el estudio que yo hice, a precio de mercado valen 2.300. Hay un descuento del 15% por si compro más de 6.000 metros de tul, ¿sí? O sea, es un descuento que yo debo tener en cuenta en dado caso que mi nivel de compras o mi nivel de producción superen ese tope de 6.000. Tiempo de costura. Tengo dos procesos, tiempo de costura y tiempo de costura. Aquí, bueno, aquí debía haberle puesto corte. Tiempo de costura y tiempo de corte. Los dos no pueden ser el mismo. Entonces, para la costura me gasto 0,5 horas, o sea, media hora, ¿sí? La mitad de una hora. Y para el corte me gasto 1 hora. En el corte me cobran 250.000 semanal y en la costura me cobran 800 semanal. ¿Cuántos trabajadores tengo? Tengo 2 trabajadores, o sea, uno para corte y uno para costura. Me están diciendo que trabajan 48 horas semanales y que los costos indirectos de fabricación fijos son 2.700.000 y variables son 1.100.000. Esos son los datos previos. Ustedes ya saben que los costos indirectos de fabricación se dividen entre fijos y variables, ¿cierto? Los fijos son los que siempre están, produzca o no produzca, y los indirectos son los que están ligados directamente a la producción, ¿sí? Los que van ligados directamente a la producción. Hasta ahí todo normal, ¿cierto? No hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo calculamos el estándar de la materia prima? Cálculos, no está bien escrito. ¿Cómo calculamos el estándar de la materia prima? ¿Qué información debemos tener en cuenta? Entonces, fácil. Ya sabemos que el estándar es lo que yo debo en un ejercicio normal gastarme para la producción, ¿sí? Vamos a calcularlos en dos términos, eficiencia y precio. Eficiencia es uso o disposición de los recursos, o sea, en tiempo o en materiales. En eficiencia, ¿cuál sería mi estándar de materia prima? Mi estándar de materia prima serían 5 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ejercicio o el estudio me está diciendo que para yo hacer un tul, uno solito, necesito 5 metros de tela. Entonces, por tutú, para ser eficiente necesito gastarme 5 metros de tela. Ese es mi estándar de eficiencia. Ese es el primer estándar que estoy hallando, el estándar de eficiencia. Simplemente estoy dando a conocer un dato que ya tengo, ¿sí? Claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, la materia prima. ¿Cuánto me cuesta a mí un tul de tela? ¿Sí? Un metro de tela. Entonces me está diciendo que un metro de tela me cuesta 2.300, ¿cierto? Un metro de tela. Un metro de tela cuesta, pues, un metro de tul o de tela, no sé qué sea eso, lo mismo me imagino. Un metro de tul o de tela cuesta 2.300 pesos. ¿Cuál sería mi estándar de materia prima si necesito 5 metros para un tul y un metro me cuesta 2.300? ¿Cuál sería mi estándar? Mi estándar es sencillo, simplemente si un metro vale 2.300 y yo requiero 5 para un tul, pues el metro por los 5 metros, o sea, el valor de un metro por los 5 metros. Y ese es mi estándar en precio de materia prima. O sea, ya tengo eficiencia y precio en materia prima. Claro hasta acá, ¿cierto? Entonces, por favor, me dicen si no está claro, si tienen alguna duda, si de pronto no me hago entender. No, profe, así está bien.
Esto, por eso les digo, esto es muy sencillo, no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Entonces ya, solo es para que tengamos claro, calculamos el estándar de materia prima, el eficiencia, que es disposición de los recursos, o sea, son 5 metros los que yo me gasto por tool, y cuál es mi precio, ¿sí? Cuál es el costo de hacer un tool en materia prima, pues 11.500. Entonces ya tengo mis dos estándares, eficiencia y precio. Profe, una Ahora, consultica. señora, dígame. Esos 5 metros y eso, o sea, ¿está ahí calculando como por unidad o como? Sí, por eso les digo, vamos a calcular, los estándares se calculan por unidad. ¿Por qué por unidad? Porque al yo saber que quiero hacer una producción de 1000, al final de periodo, ¿qué voy a hacer? Pues multiplicar los costos que yo tengo estandarizados por el nivel de producción. Entonces siempre que yo voy a hallar los estándares, los hago por unidad de bien, de producto o de servicio, lo que le esté calculando el costo estándar. Siempre lo voy a hacer por unidad. Determino primero el costo por unidad. Entonces por eso les dije, ¿cuánto me cuesta, cuánta tela me gasto yo haciendo un tool? Un tutú, perdón, me gasto 5 metros. ¿Sí? 5 metros. ¿Cuánto me cuesta cada metro? Ah, cada metro me cuesta 2.300. O sea que ¿cuánta materia prima tiene un solo tool? Ah, pues si son 5 metros por tool y cada metro vale 2.300, pues simplemente hago la multiplicación, multiplico precio por cantidad y ya tengo el costo de materia prima y la eficiencia de materia prima, ¿sí? Ya tengo mis dos estándares acá determinados en materia prima. Por unidad, ¿sí? Por unidad. Ahora vamos a hacer lo mismo. Espera que para correr acá no me deja correr para no ver la pantalla. Espérame un segundito porque el Excel no me quiere responder. Espérame un segundito porque no sé qué le pasa a esto, no. El Excel no me... Ah, ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con mano de obra, ¿sí? Vamos a calcular el estándar de mano de obra. Exactamente vamos a hacer el mismo análisis, vamos a hacer exactamente la misma interpretación y lo vamos a hacer tanto en eficiencia, ¿sí? Como en costo de mano de obra. Entonces empecemos con la eficiencia. ¿Cómo sabemos cuál puede ser la eficiencia de la mano de obra? Recordemos que, bueno, que esta información a nosotros nos la dan, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, como contadores, no vamos a saber cuántos metros se utilizan para hacer una faldita del tool, ni vamos a saber cuánto tiempo se demora alguien en coser o alguien en cortar, pero sí podemos solicitar esa información para estandarizar los costos. ¿Cuál sería en eficiencia el tiempo? El tiempo, porque estamos hablando de mano de obra. Entonces la mano de obra se mide en tiempo de productividad. La materia prima pues se mide en materiales y los costos indirectos también se asocian al tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura una persona produciendo? ¿Cuál es mi eficiencia para hacer un tutú? Según la información que a mí me dan, me dice, para coser se tienen que demorar 0,5 horas y para cortar 1 hora. Entonces mi eficiencia, ¿sí? Mi eficiencia sería, y otra vez, como que no me deja copiar y pegar. Mi eficiencia sería para corte y para costura. Entonces, para corte, 0,5 horas. 0,5. Y para costura, 1 hora. Esto está en términos de horas. ¿Cuál es mi eficiencia para hacer un tool? ¿Cuánto tiempo me gasto yo haciendo un tool? Una faldita de tutú, pues me debo gastar en condiciones normales 1,5 horas, ¿sí? Esa sería mi eficiencia. Mano de obra en tiempo, recuerden, mano de obra siempre va discriminada en tiempo. Hasta ahí normal, ¿sí? Simplemente lo que hice fue traer datos que ya me habían dado, ¿sí? Entonces yo ya sé, bueno, 5 metros para un tool, cada metro vale 2.300, el total serían 11.500 en materia prima, pero para realizarlo, o sea, para transformar esa materia prima necesito media hora para cortarlo y 1 hora para coserlo.
Eso me da que necesito un tiempo de manera eficiente, obviamente optimizando la producción, de 1.5 horas. Ese va a ser mi estándar de eficiencia. Pero así como yo tengo mi estándar de eficiencia, necesito calcular mi estándar en el precio de la mano de obra. ¿Qué información debo tomar? Ellos me dicen, bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, que no me deja copiar ni pegar, corte y costura. Entonces me dice que para que el empleado del corte se gana 250.000 pesos semanales, ¿cierto? Traigámoslo. La costura se gana un segundito que no me está dejando hacer nada. Y que para costura se gasta 800.000 pesos, ¿cierto? Esos son los costos que me dan ellos asociados a la nómina. ¿Cómo calculo yo cuánto me cuesta ese tiempo? Fácil. Si ellos trabajan 1.5 horas y esto es el valor de las horas semanales, ¿cuántas horas trabajan en una semana? Aquí me están diciendo, trabajan en una semana 48 horas en una semana. Entonces, como trabajan 48 horas, ¿cierto? Trabajan 48 horas, necesito saber cuál es el costo de una sola hora. Simplemente divido lo que le pagan semanal por el tiempo trabajado de manera, por las horas trabajadas de manera semanal. Y si me lo dieran en meses, pues lo debo pasar, ¿sí me entiende? A horas trabajadas en un mes y me lo dan en un año, lo mismo. Simplemente para este caso o para este ejemplo, pues va a ser semanal. Y aquí hago exactamente lo mismo, divido 800.000 entre 48. Ya tengo el cálculo del valor por hora de trabajador, ¿sí? Valor por hora. Esto es lo que me cuesta por hora el empleado de corte y por hora el empleado de costura en la semana. O sea que una hora de ellos dos me cuesta 21.875 pesos. Pero ese es mi estándar. No, ese no es mi estándar. ¿Cuál sería mi estándar? ¿Cómo calcularía yo mi estándar? Me dicen si dejan de ver o ven más chiquito o ven porque aquí estoy como minimizando esto. ¿Cuál sería mi estándar entonces? Fácil. Ya me dijeron que para el corte son 0,5 horas, ¿cierto? Y para la costura son 1 hora. ¿Cuánto le debo yo pagar al de corte para que me haga un tul? Pues si él le pagan 5.000 por hora y solo trabaja 0,5 horas, pues para hacer un tul, mi estándar de mano de obra directa va a ser 2.000 para cortar, ¿sí? Solo la parte de costura. ¿Cuál va a ser mi estándar entonces para la costura? Pues el valor de la hora por lo que dura trabajando. ¿Cuánto dura trabajando en un tool? Pues 1 hora, o sea, es el valor completo. ¿Cuál es entonces mi estándar? Y lo que estoy haciendo es eso que me ven haciendo control C y control V, es copiando la fórmula para no, es que el computador como que no me está dejando, no me está dejando pasar. Es copiar la fórmula para que simplemente me sume, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi estándar de mano de obra directa? La suma del costo de las horas de los dos empleados de corte y costura, ¿sí? La suma de los dos, la suma de estos dos empleados de corte y costura me da mi estándar por mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que yo para hacer un tool me gasto 1 hora y media y que esa hora y media me cuesta 19.270 pesos. ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a calcular el estándar de los costos indirectos de fabricación. Que sea un poquito más grande. No sé qué le pasa. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo de los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya me habían dicho anteriormente, ya me los habían dado, sí, vamos a copiarlos y a traerlos. Ya me habían dado los costos indirectos de mano de los fijos y los variables. Ya sabemos que los costos fijos, los que están directamente ligados a la producción, y los variables
los que no están ligados, dije al contrario. Los fijos son los que no están ligados a la producción y están todos los meses sí o sí, produzca o no produzca. Y los variables son los que están directamente ligados y van fluctuando dependiendo de la producción. A mayor producción, mayores costos variables, y a menor producción, pues menores costos. Los fijos sí se mantienen regulares en el tiempo y en el transcurso de la operación porque pues están fijos. Que puede ser un costo fijo, por ejemplo, el pago de un arriendo del área administrativa. Eso es lo que quiere decir la separación entre costos fijos, los costos indirectos entre fijos y variables. ¿Cómo debemos calcular el estándar de ellos? ¿Cuál sería el estándar? Los fijos pues es un poco más, los dos se calculan de la misma manera, pero pues los fijos son un poco más fácil de asociarlos, porque siempre va a ser exactamente el mismo valor. Pero yo los debo asociar en función siempre al tiempo, ¿sí? Al tiempo y a la producción. ¿Cuánto voy a producir? Es lo primero que yo debo mirar. Voy a producir 1000 unidades, ¿cierto? Voy a producir 1000 tutús. ¿Por qué debo tener en cuenta la producción? Pues porque los variables, los costos indirectos de fabricación variables, están ligados a ellos, a la producción. Si yo no voy a producir, perdónenme, pero es que yo no sé qué le pasa a esto. Si yo no voy a producir, obviamente no puedo tener costos variables, pero sí fijos. Entonces, por eso siempre debo calcular los estándares de los costos indirectos basados en la producción y basados en el tiempo. Aquí ya sabemos cuánto tiempo nos demoramos, que son 1.5 horas, ¿sí? 1.5 horas, esto es lo que yo me demoro, ¿cierto? Haciendo un tutú, y ese tutú, pues, me cuesta 19.270 en mano de obra. ¿Cómo lo puedo calcular yo en asociarlo a los costos indirectos? Fácil. Primero traemos la producción, que son 1000 unidades, ¿cierto? Vamos a producir 1000 tutús. Al final de periodo vamos a producir 1000 tutús. ¿Cuántas horas me gasto yo haciendo un solo tutú? ¿Sí? Entonces, ya sé que yo me gasto 1,5 horas por tutú, ¿cierto? Este es el tiempo para producir un solo tutú, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo requiero yo para producir 1000 tutús? Pues simplemente multiplico la producción por el tiempo, ¿sí? 1500 horas necesito yo para producir un solo tutú. ¿Cuál sería el estándar o la tasa que yo debo asociar a los costos indirectos, a los costos fijos de fabricación? Entonces, divido los costos indirectos de fabricación fijos, los divido sobre el número de horas trabajadas para la producción. ¿Sí? Entonces, 1800 pesos es lo que yo me voy a gastar por tutú, ¿sí? Por costos y por asociación de costos indirectos de fabricación. Y los variables, ¿sí? Son 733 pesos. Esos son los costos que yo debo asociarle a, o la tasa que yo debo asociarle a los costos indirectos de fabricación y a los costos indirectos fijos y variables, ¿sí? Divido la tasa, o sea, divido el costo total sobre el número o el total de horas que me toma a mí producir el bien o el tutú en general, en la producción en general. ¿Por qué en general? Porque si yo voy a producir 1000, necesito saber cuántos de estos 2.700.000 que están fijos, ¿sí? Le puedo yo asociar a la elaboración de uno solo. Sí, uno solo. 2.700.000 es los costos fijos de todo el periodo, ¿sí? De toda la producción. Pero ¿cuánto me cuesta por tutú? Por eso es que hago la distribución y le asocio a los costos indirectos de fabricación la hora, ¿sí? Entonces cojo la hora, la multiplico, perdón, por la producción, que es lo que yo me demoro produciendo, y eso lo divido sobre los costos indirectos de fabricación. Así puedo calcular yo el costo de una sola hora en relación a la producción, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener en cuenta la producción y el tiempo para asignarles una tasa, ¿sí? Una tasa a los costos indirectos de fabricación, que ya me los dan, mire, o sea, yo ya los tengo, pero no los tengo discriminados por unidad. Hasta ahí, bien, mal, normal. Profe, no entiendo algo. Dígame. Eh, ¿Por qué se haría por horas y no por cantidad?
¿Cómo así? ¿Por qué sería por hora sino por cantidad? Lo que pasa es que los costos indirectos de fabricación deben estar asociados siempre al tiempo de producción. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer lo que usted me está diciendo. Yo puedo coger los costos, cuando yo calculo estándares, yo puedo ser autónomo, por ejemplo, en el caso de los costos indirectos de fabricación fijos. Yo puedo decir, de estos 2.700.000 lo divido sobre 1000, pues me va a dar una tasa de 2.700, ¿cierto? Sí, quitarle 3 ceros, de 2.700. Esa va a ser mi tasa de costos indirectos de fabricación. Esa va a ser la tasa que yo debería asociarle a la unidad de producción. Pero ¿qué pasa? Es que yo, para hacer un tutú, uno solo, debo asociarlo en función al tiempo. ¿Por qué en función al tiempo? Porque los costos indirectos de fabricación están asociados a servicios públicos, consumo o gasto por arriendo, gastos de producción asociados a la producción, como son los variables, pero se hacen en funciones al tiempo, ¿sí? Al tiempo, porque como no son materia prima, sino son otros gastos prorrateados asociados directamente a la producción, yo debo asociarlos siempre en función al tiempo. O sea, usted siempre que piense en calcular estándares de producción, de los costos indirectos, deben hacerlo en función al tiempo, ¿sí? Siempre deben hacerlo en función al tiempo. Eso, o sea, yo ya tengo calculado cuántas horas me gasto haciendo un solo tutú y cuántas unidades voy a producir al mes. Como ya tengo esos dos cálculos, pues a mí me va a quedar mucho más sencillo, ¿sí? Calcular cuántos de esos costos le puedo yo asociar por tutú, ¿sí? Por tutú. O sea, por tutú me gasto 733 pesos por costos indirectos de fabricación variables y por tutú me gasto 1.800 pesos por costos indirectos de fabricación fijos. Por tutú. No sé si me hice entender o la confundí más. Sí, sí, señor. Sí, señor, me quedó muy claro, gracias. Siempre los vamos a asociar, siempre vamos a asociar los costos estándares, los costos indirectos de fabricación, perdón, en función al tiempo. Siempre los vamos a asociar en función al tiempo. Siempre, o sea, tengan claro eso. Los costos indirectos, los CIF, se calculan siempre en función al tiempo. ¿Por qué no a la producción? Porque por lo general, o bueno, por lo general no, como ya les había mencionado, los costos fijos no están relacionados con la producción. Entonces no pasa nada que yo produzca o no produzca, igual los costos van a estar ahí. ¿Sí me entiende? Yo lo que debo hacer es decir, bueno, pues puedo prorratear esos costos, ¿sí? O distribuirlos, ¿sí? En mis demás costos, en el tiempo que yo utilice para elaborar esos productos. Y los variables sí están ligados a la producción, obviamente aumentan o disminuyen, pero como es una tasa que yo debo calcular para los dos, debo hacerla en función al tiempo. O sea, siempre que ustedes vayan a hallar un estándar de los costos indirectos de fabricación, de los CIF, háganlo en función al tiempo. ¿Cuánto tiempo me cuesta a mí hacer un determinado bien? Y en función a eso, en el tiempo que me cuesta, yo le asocio los costos indirectos de fabricación a ese producto o a ese bien. Por eso es que los costos estándares, cuando las diapositivas que acabamos de ver, decía que la diferencia entre el real y el normal es el cálculo de los costos indirectos de fabricación. Porque como es a veces difícil asociarlos, ¿sí? No es porque sea imposible, porque no, sino es difícil asociarlos porque hay mucha integración de productos o de operaciones en la misma empresa que, o sea, contribuyen en la cadena de producción, pero no están directamente ligados. Entonces, por eso se hace difícil. Por eso la diferencia entre ellos dos es que uno los toma realmente los que son, solo los que son, y otro lo que hace es un sistema presupuestal de costos indirectos que es este mismo, es calcular en función al tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Obviamente, pues los ejercicios se van haciendo más más extensos, porque por ejemplo aquí si hubiésemos superado el nivel de producción o el nivel de compra, pues debimos haber aplicado un porcentaje de descuento cuando calculamos los estándares de materia prima. Todo ese tipo de incidencias uno tiene que tenerlas en cuenta. Aquí sabemos que no, porque fácil, me dicen que si compro 6.000 me dan el 15%, pero solo necesito 5 metros y solo voy a hacer 1.000, pues 5 por 1.000, 5.000, no voy a exceder ese tope de compras. Bueno, aquí hay un punto que dice, vamos a construir un estado de costos, fácil. Para construir un estado de costos, pues traemos mano de obra, materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces lo podemos hacer costo unitario